Les comparto entonces un poquito del tema de hoy, que es congestión informativa, saber informarse durante la pandemia. Eh, Algo de información que voy a compartirles, pues es también las cosas que he estado viendo recientemente con mis pacientes, eh, los diferentes problemas de ansiedad que están teniendo con esta situación de que están con la pandemia. Y pensando y pensando y pensando muchísimo en esto, ¿no? Y la información, el manejo de la información es una cosa que, que no siempre están sabiendo hacer, ¿no? ¿A qué nos referimos? O quiero platicarles a qué me refiero con este concepto. Se trata, como supongo que lo deducen, se trata de la saturación, perdón. Se trata de la saturación, el exceso de información sobre algún tema, ¿sí? En este caso, el tema de la pandemia, ¿no? Del COVID, del coronavirus. Pronto me he encontrado mucha gente que está teniendo un manejo inadecuado de información y se me ponen muy ansiosos. Una persona que está en una congestión informativa busca, lee, investiga, difunde o presta atención constantemente a a la información que está alrededor y que no siempre conviene, ¿no? Pero lo hacen. Están todo el tiempo pendientes de qué es lo que está pasando, están todo el tiempo pendientes de qué más hay, de qué información nueva está surgiendo, de cuántos casos, de cuánta gente se ha muerto, de cómo va avanzando, de qué es lo que, eh, si hay vacuna o no hay vacuna, o sea, todo el tiempo pendientes de eso y a veces están llegando a momentos de mucha angustia, que es lo que finalmente nos preocupa, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede que la gente se satura de información? ¿Y por qué no es conveniente también? Ahorita les voy a comentar. Yo creo que estamos en una situación de riesgo, un riesgo sanitario y una situación de incertidumbre, ¿sí? Que va a despertar el miedo, obviamente. Pues es lógico que frente a una situación como esta las personas tengan miedo, porque estamos efectivamente frente a un riesgo. No es un riesgo que nos va a matar a todos, no estamos frente a la extinción de la humanidad, pero evidentemente está teniendo consecuencias negativas. Entonces, tenemos que tomar las medidas necesarias, tenemos que cuidarnos, pero es inevitable que despierte el miedo frente a una situación que no sabemos exactamente cómo controlar, que no sabemos exactamente cómo va a avanzar y qué impacto va a tener en la vida de la sociedad en general, del mundo y de nuestra familia o nuestra vida, ¿no? Entonces, frente a esta situación es normal que una persona se sienta con miedo, se sienta algo angustiada. De hecho, pues es normal que todos tengamos un poco de miedo, de ansiedad frente a esta situación. Eso es un dato que también de repente no lo tienen presente. O sea, es normal que estemos con algo de miedo. ¿Qué hacemos si nos encontramos frente a una situación que nos está amenazando? ¿Sí? Si de pronto eh, pensemos en antes de toda esta situación, ¿qué pasa si me enfermo? Pues, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues tengo que buscar cómo afrontar esa situación. Vamos buscando evaluar la situación, vamos buscando informarme, evaluando el riesgo, saber qué hacer, ¿no? Si me pongo a evaluar el riesgo, entonces además la información me sirve para saber qué es lo que puedo hacer. Esa información que obtengo para afrontar una amenaza me va a servir ya una vez organizada para tomar decisiones, ejecutar acciones y poder afrontar la amenaza. Entonces, si me enfermo, les insisto, pensemos antes de que apareciera la pandemia. Yo me enfermo de cualquier cosa, ok, empiezo a recopilar información, veo qué tan grande es el riesgo, eso me va a permitir saber qué hacer. Voy evaluando, entonces digo, bueno, si el riesgo veo que es demasiado grande, no lo voy a poder afrontar, entonces me voy al hospital, organizo esa información y tomo decisiones, ejecuto acciones para poder superar esa amenaza. Eso es el esquema de acción que normalmente ejecutamos frente a cualquier situación que nos está amenazando, ¿no? Se supone que hacer esto, ya una vez afrontado, nos va a permitir tranquilizarnos, porque ya sabemos qué es lo que hay que hacer, ya sabemos qué es lo que podemos hacer, o ya lo afrontamos y ya lo estamos superando.
La enorme dificultad que estamos viviendo ahorita es que esta situación es completamente nueva. O sea, no la había vivido nadie, nadie que esté vivo la había vivido. Y está apenas en desarrollo y está apenas fluyendo la información al respecto. Entonces, como no sabemos exactamente qué hacer, este esquema de trabajo no nos va a permitir controlar del todo la situación. Es donde se empieza a poner un poquito complicado, porque si yo llego a este punto de ejecutar acciones y eso no es suficiente, ¿sí? No es suficiente para que la situación se calme, para que aquello que me está amenazando deje de hacerlo, entonces viene la pregunta, ¿qué más hago? ¿Qué más puedo hacer? Y normalmente lo que la gente suele hacer, por lo menos en lo que me están mostrando las personas que nos están consultando, es que ejecutan las mismas acciones que les han funcionado antes, que es el esquema que les acabo de plantear, ¿no? A ver, vuelvo a revisar información, vuelvo a evaluar el riesgo, vuelvo a organizar esa información, tomo decisiones y trato de ejecutar acciones, ¿sí? El asunto es que esas acciones ya no funcionan. Aterricémoslo ahora hacia lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos frente a una pandemia, podemos contagiarnos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que nos han indicado las autoridades de salud, tenemos que mantenernos distantes unos de otros, tenemos que cuidar la limpieza, no tocarnos la cara, cuidar, mantener las manos limpias, superficies limpias, etcétera, etcétera. Esas son las acciones que podemos ejecutar, pero hacer esas cosas no va a hacer que el COVID desaparezca del mundo y no va a hacer que el riesgo se desaparezca. Entonces, cuando yo ejecuto todo lo que puedo hacer y resulta que esas acciones no son suficientes, mi cerebro me va a seguir pidiendo algo más, porque resulta que todavía estoy ansioso, todavía tengo miedo. Entonces necesito hacer algo más. Ese miedo lo interpretamos como una señal de que todavía faltan cosas por hacer, pero como ya no se me ocurre qué más hacer, entonces vuelvo a ejecutar las mismas acciones. Entonces voy a volver a buscar información. Voy a ver si el riesgo ya disminuye. Así que me pongo a buscar cuánta gente está muriendo. ¿Sí? Y resulta que pues la gente empieza a aumentar la cantidad de muertes y eso me va a poner más ansioso. ¿Sí? Bueno, déjame ver si ya encontraron alguna vacuna. Déjame ver si el medicamento ya está. Déjame ver qué más ha pasado, qué más está ocurriendo que me permita mantenerme tranquilo. ¿Sí? Ese es más o menos el esquema de acción que ejecutamos, ¿no? El problema es que estar en contacto con demasiada información negativa aumenta la sensación de riesgo. Como al principio entro en contacto con la información, se supone que esa información me va a servir para hacer algo que me saque del peligro. Pero en esta situación no podemos hacer algo, no existe algo que podemos hacer para estar completamente fuera de peligro. Entonces, si seguimos estando en contacto con la información, la sensación de riesgo va a aumentar. Imagínate una persona que está todo el día revisando la información sobre el coronavirus, todo el día leyendo noticias, todo el día revisando qué más ha pasado, cuántos muertos van, cuánta gente contagiada, todo el día, todo el día, todos los días. ¿Cómo crees que se va a sentir? ¿Me explico la idea? Como estoy todo el día en contacto con eso, esa sensación de riesgo va a incrementarse, ¿sí? Y por tanto, se va a incrementar el estrés, se va a incrementar el miedo y se va a incrementar la ansiedad. Entonces, una persona que está sobresaturada de información es una persona que va a estar más estresada, va a tener más miedo y va a tener más ansiedad. Más o menos me voy explicando. ¿Está ahí? ¿Vamos de acuerdo con esto? Entran en un esquema sencillito, pero que puede ser indefinido. De siento miedo, entonces busco algo que me tranquilice. ¿Sí? Trato de encontrar si ya hay una vacuna, si ya hay un medicamento, si ya disminuyeron las infecciones, si hay algo distinto que me permita sentirme más seguro. Pero como esa información no está disponible, porque no está sucediendo tal cosa, sino que la pandemia está muy vigente, entonces sigo sintiendo miedo. Y cuando sigo sintiendo miedo, ¿qué hago? Bueno, pues vuelvo a buscar algo que me tranquilice. Y como eso no está presente, sigo sintiendo miedo y vuelvo a buscar. Y si me explico este esquema, esa información, en teoría, esa información que yo estoy buscando,
en teoría me va a servir para tranquilizarme, pero eso es en el supuesto de que exista la información suficiente como para que yo pueda afrontar o superar la situación que estamos viviendo. Pero no es el caso, pues. Entonces, ¿qué hago si hay una situación que no puedo resolver? ¿Qué hago si hay una situación a la que nada más me tengo que adaptar? ¿Trato de resolverla? Sería absurdo, ¿no? Y es lo que de pronto me parece que está haciendo mucha gente. No se trata de resolverlo. El COVID ahorita no se va a resolver. Al COVID ahorita nos tenemos que adaptar, hacer lo posible, pero empezar a adaptarnos. Y eso es lo que no siempre está sucediendo, pues, ¿no? El exceso de información en una persona nos va a abrumar. ¿Sí? ¿Se acuerdan hace ratito que les decía? Tú tienes que mantener organizada la información. Tú no puedes tomar una decisión si no tienes información. Y si tienes información, pero esa información no está organizada, tampoco vas a poder tomar decisiones. ¿Sí? Y si no tomas decisiones, pues no ejecutas acciones. Una persona que está inundado de información es una persona a la que le va a costar mucho trabajo organizar tanta información. Entonces no voy a saber qué se va a enlazar con qué, cómo va a estar conectada, cuál va a ser la secuencia, y entonces se va a abrumar. Una persona abrumada es una persona que se paraliza. Y si me paralizo, siento que no sigo haciendo cosas. Y si no hago cosas, siento que estoy más en riesgo. Y si siento que estoy más en riesgo, me da más miedo. Y si me da más miedo, se presenta toda la situación de ansiedad. Y entonces tengo más la necesidad y se vuelve un círculo vicioso. Una persona que está con exceso de información se abruma. Una persona que está con exceso de información se va a estresar, se va a angustiar y va a provocarle ansiedad. Todas estas cosas son perjudiciales. O sea, esto es de lo que estamos hablando. Ese es el problema de estar sobreinformados, ¿no? Tiene algunas consecuencias. Por ejemplo, el miedo constante. La persona va a estar viviendo mucho miedo. ¿Qué significa estar viviendo mucho miedo? Estar pensando y pensando y pensando en eso, ¿sí? Y puede ser que vengan algunos síntomas físicos y por supuesto psicológicos, ¿no? Como el estar pensando, como el estar, la misma emoción del miedo. Puede ser que el enojo también aparezca porque me siento frustrado. De hecho, por acá lo poníamos, ¿no? La frustración, porque trato de resolver una situación que ahorita no voy a poder resolver. Entonces me frustro, me enojo. Puede ser que una persona esté triste también, porque estamos en una situación de adaptación, estamos en una situación de pérdida, no estamos viviendo ahorita de manera normal. ¿Sí? Aunque haya quien lo intenta, aunque haya quien sale a la calle a hacer como si nada estuviera pasando, gente que luego dice, no, el COVID no existe y aquí no está pasando nada, y tratan de hacer su vida normal, la verdad es que el mundo no está normal ahorita. Todo el mundo está haciendo algo diferente, estamos cuidándonos, la gente se está comportando distinto, estamos más al pendiente. Entonces, estamos, como sea que lo veas, frente a una situación que nos implica adaptación. Y eso puede provocar también tristeza, porque es la pérdida de lo que conocemos, ¿no? Por supuesto, la ansiedad y la respuesta fisiológica que eso incluye. Una persona con ansiedad va a tener problemas o puede tener problemas de muchos tipos. Una persona con ansiedad puede ser que tenga temblores, que tenga sudoración, que tenga la musculatura rígida, que tenga dolores de cabeza, que tenga problemas para dormir, que esté teniendo náuseas, vómitos, que problemas para comer. Un montón de cosas respecto de la respuesta fisiológica pueden ocurrir, incluso ataques de pánico que llevaron a una persona a tener mucho miedo, que le causaría la sensación de no poder respirar, una sensación de desesperación, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa respuesta fisiológica es parte del resultado que puede haber si nosotros estamos sobreinformándonos. También puede suceder que vengan las compras de pánico, ¿sí? Si yo estoy todo el día en contacto con información negativa, porque ahorita el COVID es principalmente información negativa, entonces la sensación de riesgo aumenta y me siento vulnerable. Siento que no voy a poder tener los recursos para afrontar esta situación. Entonces puede ser que vaya a hacer compras de pánico, porque eso me va a permitir sentir que tengo las cosas bajo control. Mira, aquí tengo todo esto y entonces cualquier cosa que pase yo tengo comida. Yo tengo lo que necesito, los recursos materiales, y eso me hace sentir con mayor seguridad. Pero las compras de pánico perjudican el abastecimiento, ¿no? Entonces no son
recomendables, adecuadas. Puede ser que ocurra abuso de drogas, legales o ilegales, que una persona esté fumando mucho, que una persona esté tomando alcohol o algunos otros medicamentos también, a lo mejor ansiolíticos que les permiten sentirse más tranquilos o drogas ilegales, ¿sí? Puede ser que haya problemas interpersonales también. ¿Por qué? Pues porque estoy de malas, o porque estoy triste, porque estoy irritable, porque estoy estresado. Una persona que está estresada es una persona que va a estar irritable, es una persona que se va a agredir más fácilmente, ¿sí? Entonces eso puede provocar problemas interpersonales. Además, agrégale la convivencia que ahorita las personas en cuarentena están teniendo. Si la relación no es tan buena como quisiéramos, puede ser que empecemos a tener problemas porque es demasiada la convivencia y no podemos tener como ese espacio para nosotros o con otras personas. Y luego está también el agotamiento por cuarentena, que en algunos lugares ya empieza a presentarse. ¿Se fijaron el 30 de abril, cómo la gente salió a comprar un montón de pasteles? Salieron a comprar pasteles y compraron otras, creo que se me escapa otro que, pizza, perdónenme. Salieron a comprar muchas pizzas y salieron a comprar muchos pasteles por el Día del Niño, ¿no? Y veías esos establecimientos bien abarrotados. Eso les sirvió como pretexto, ¿sí? Por un fenómeno que se conoce como agotamiento por cuarentena, que es nos empezamos a cansar de estar encerrados. Si esta situación se extendiera, si la situación de cuarentena se extendiera durante muchos meses, llegaría un momento en el que muchas personas dirían, ¿sabes qué? Ya me harté y ni modo, que pase lo que tenga que pasar. Y empezarían a salir de casa y empezarían a hacer su vida de una forma más normal. Eso puede ocurrir más rápidamente si una persona está en contacto con mucha información negativa. Si yo estoy todo el tiempo con contacto, muchas veces en contacto con información sobre la pandemia, no se resuelve, mis niveles de estrés aumentan, mi ansiedad aumenta, mi miedo aumenta, empiezo a tener broncas con mi gente, me siento irritable, etcétera, etcétera. Puede ser que toda esa situación me fastidie más rápido. Y entonces en lugar de mantenerme en casa la cuarentena que es necesaria, resulta que salgo. Y pues obviamente me pongo más en riesgo, pongo más en riesgo a mi familia, pongo en riesgo a otras personas. En casos extremos incluso se han registrado personas con ideación suicida porque llegan a puntos muy fuertes en donde piensan que ya no vale la pena continuar, porque están tan saturados, porque sienten tan fuera de control la situación que prefieren la alternativa del suicidio. Entonces empiezan a considerarlo. Claro que estamos hablando también de depresión, estamos hablando de mucha ansiedad, pero a niveles como esos, eh, creo que no la mayoría de las personas va a llegar a algo como esto, pero podría ocurrir también, ¿no? Afortunadamente no todos van a llegar. Y otra consecuencia que ocurre también es que en medio de la ansiedad vamos a llegar a creer casi cualquier cosa, porque la ansiedad va a anular la capacidad de evaluación. Una persona con todo este cúmulo de información va a estar estresada, va a estar ansiosa, va a estar angustiada. Entonces, toda esa carga emocional no es la mejor situación para ponerse a pensar y evaluar. No te va a permitir evaluar de manera correcta. Empiezan a buscar información, ¿sí?, para poder sentir más seguridad, y lo que consiguen es sentirse más inseguros porque no hay información que nos vaya a mantener completamente seguros. Pero además, si de repente me llega el mensaje por WhatsApp que lo mandó por un audio el amigo del amigo del amigo que dice que tiene un amigo en cierto hospital, que dice que pasó tal cosa, que dice que va a pasar tal cosa. Entonces esa información que no tiene una fuente confiable, es posible que de todas maneras la vayamos a considerar como si fuera cierta. Por una razón bien sencilla, porque no vamos a poder evaluar de manera eh, completa o de la manera más eficiente o eficaz en esa situación de ansiedad. Una persona que está en una situación emocional o con emociones muy despiertas no es la persona que va a pensar con la cabeza fría, pues, ¿no? No sé si me explico el punto, ¿no?, que se refiere. Entonces, se vuelve un poco una bola de nieve porque me empiezo a saturar de información y luego al ratito me van a llegar otras cosas y me las voy a creer, aunque la fuente de información no va a ser confiable.
Y llegamos a este punto. La paradoja es que una persona con una congestión informativa suele estar desinformada. Y eso parecerá paradójico, contradictorio. Les explico qué pasa. Esto lo estoy viendo en mis pacientes. Una persona está buscando un montón de información y no consigue, por más que busca, no consigue sentirse tranquilo, ¿sí? Sigue buscando, pero busca información que le vaya a permitir tranquilizarse de golpe. Es como si ellos buscaran, quiero encontrar la noticia que me diga que esto ya se va a acabar. Quiero encontrar la noticia que me diga que ya encontraron la vacuna, que ya está el medicamento, que esto era una farsa, que no era cierto, que cierto tipo de sangre es inmune y yo soy de ese tipo de sangre. O sea, buscan información que haga que esto ya se acabe, que los tranquilice de golpe. Vivir esta situación no va a poderse, vamos, de nuevo, vivir esta situación implica que no vamos a poder resolverlo de golpe. ¿Sí? Implica un proceso de adaptación. ¿Sí? Entonces, quien está viviendo toda esta situación esperando que simplemente pase sin pensar en adaptarse, es una persona que va a estar más ansiosa. Es una persona que se va a decepcionar cuando se dé cuenta que se va a tener que adaptar y no simplemente esperar a que pase como si fuera una guerra que un día se acabó y ya es todo normal, ¿no? En esa situación tenemos que adaptarnos. Entonces, la gente que está con esta tendencia a buscar constantemente, busca cosas muy específicas que le permitan acabar con esto de golpe. Pero es muy impresionante cómo no conocen los síntomas, por ejemplo. O es muy impresionante que no tienen claro exactamente cómo se contagia la enfermedad del COVID. Entonces, ¿cómo es posible que estén todo el día buscando información, que estén saturados, que tengan la ansiedad en niveles altísimos y no tengan la información básica como los métodos de contagio? Esto me lo he encontrado. De pronto me encuentro personas muy ansiosas y les digo, a ver, platícame cómo se contagia. Y medio me dicen, ¿no? Algunos incluso me he encontrado que creen que salir a la calle, en el patio de su casa, es ponerse ya en riesgo de estar contagiados. Y digo, ¿alguien entra a tu casa? No, nadie. Entonces no pasa nada, o sea, tu patio no está contaminado. Pero no sé si me explico el punto. A pesar de que están sobresaturados de información, mucha de la información que realmente les va a ser útil no la tienen. Por tanto, podemos concluir esto. Una persona con una congestión informativa es una persona que suele estar desinformada. ¿Sí? Paradójico, ¿no? Y otro punto que también es importante, que también quiero compartir. De pronto me doy cuenta de que no lo consideran esto. Pensar en lo mismo, sin que se pueda hacer nada, solo sirve para provocar ansiedad. El esquema inicial que yo les planteaba es, obtengo información, organizo esa información, tomo decisiones, ejecuto acciones. Y esas acciones me permiten controlar la situación y por tanto mi preocupación y mi ansiedad disminuye. Pero si yo ya hice lo que podía hacer y sigo buscando información, pero esa información no me sirve para seguir haciendo cosas, entonces esa información me va a servir para mantenerme ansioso. Si yo ya vi que hay, no sé, ¿qué te gusta? Vamos a decir que en México hay 3,000 personas que ya fallecieron. No sé el dato, lo estoy inventando. Sé que más o menos anda por ahí, pero digamos que en México hay 3,000 personas. Y luego me voy a buscar otra página y resulta que en otra página me dice que no, que son 2,950. Y luego me voy a buscar otra página y resulta que no, que son 3,100. ¿Sí? Da igual, pues. Esa información igual no te va a servir para hacer algo que te permite estar más seguro. Entonces, nada más estás abonando a construir más ansiedad. ¿Me explico la idea? Se supone que si estamos buscando información es porque esa información me va a servir para hacer algo que me permita mantener más bajo control la situación. En teoría, no está pasando siempre de esa manera. Entonces, ¿qué les sugiero? ¿Qué podemos hacer, ¿no? con toda esta situación? Yo creo que hay 3, 4 cosas que deberíamos considerar para el manejo de la información en esta situación. Además, por supuesto, de lo base, de la idea básica de que hay que adaptarnos. En esta pandemia necesitamos
aprender a adaptarnos. No va a pasar como mucha gente está pensando que ahorita en junio, ya que se acaba la cuarentena, ya todo va a regresar a la normalidad. No. Va a implicar varios procesos de adaptación. Entonces, lo primero que yo les sugiero es que mantengamos rutinas informativas. Esto es, no te mantengas a todas horas, en cualquier momento, buscando información, ni todo el tiempo, sino que designes algunos horarios en los que te vas a mantener informado. Por ejemplo, por la mañana. A lo mejor por la mañana, mientras estás en el desayuno, te tomas un rato, prendes la tele, revisas en internet, y te tomas una media hora para buscar qué actualizaciones hay. Porque también es cierto que es tan contraproducente estar sobreinformado como estar desinformado. ¿Sí? Entonces, las dos cosas son contraproducentes. Entonces, bueno, vamos a informarnos, pero vamos a tomarnos un ratito para buscar esa información. Se acabó la media hora, yo ya vi lo que tenía que ver, mañana veo qué más hay, ¿no? Segundo, la información que voy a recibir tengo que verificarla. Necesito revisar que esa información venga de fuentes confiables. Si no, no debería considerarla. Ahorita voy a ahondar un poquito más en este punto. Tercero, no deberíamos compartir información sin que confirmemos la fuente. ¿Sí? De pronto recibimos ese mensaje de WhatsApp y resulta que se escucha bien terrorífico. Esto lo tiene que saber la gente para que no vayan a tener más riesgo y órale, lo compartimos, ¿no? Y en redes sociales pasa lo mismo. Entonces, no deberíamos compartir información sin haber verificado previamente que la información es confiable o fidedigna. Porque si lo hacemos, estamos abonando pues a la angustia, al terror en otras personas. Y cuarto, deberíamos mantenernos ocupados. O sea, ¿qué hacemos mientras no estamos dentro de esta rutina informativa? Pues hay que mantenernos ocupados, porque si no, mi cerebro va a estar llevándome de nuevo a esa situación de preocupación. Entonces, les platico un poquito. Este es el esquema en general que les propongo. Les platico un poquito de los diferentes puntos. Respecto de la información, les decía, hay que buscar fuentes oficiales. ¿De qué fuentes oficiales estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de la Secretaría de Salud estatal, federal, ¿sí? De los servicios de salud municipales, de la Organización Mundial de la Salud, de fuentes que tú sabes que son especialistas y que son las fuentes oficiales. Puede haber otras fuentes que no sean fuentes oficiales, pero sean fuentes confiables. Por ejemplo, medios de comunicación que ya tienen una trayectoria y una reputación bastante consolidada, ¿sí? A lo mejor sitios informativos, a lo mejor universidades o instituciones que tienen un prestigio y un reconocimiento que les permite, que te permite a ti saber que esa información es confiable. Si tú ves una noticia en una página de Facebook que no es de una institución confiable, que tenga una trayectoria, una reputación, no deberías, ¿sí? Tomarla en primera instancia como cierta. Pero si de pronto ves que, no sé, tal vez la UNAM publicó algún artículo, una investigación de alguno de sus investigadores, bueno, entonces sabemos que es una institución confiable, ¿sí? No van a estar publicando cosas sin verificar previamente que sea información verídica. Y la otra cosa que les sugiero es evitar el morbo y el sensacionalismo, que ahorita está sucediendo mucho, ¿sí? De hecho, aquí me encontré un par de notas, un par de videos en redes sociales. Fíjense los títulos, ¿sí? El primero dice, científico de Harvard reveló algo aterrador del coronavirus, ¿no? Nuestros amigos de Badabuni. Imagínate que una persona que está buscando todo el tiempo información sobre este tema, que está asustada, que está estresada, que está con la angustia y con la ansiedad alta, se encuentra este video. Científico de Harvard reveló algo aterrador sobre el coronavirus. ¿Sabes qué va a pasar con sus niveles de ansiedad? ¿Sí? ¿Creen ustedes que Badabun sea una fuente confiable? ¿Me explico? Esos que se dedican a hacer toda clase de estupideces en internet para tener más seguidores, para poder hacer publicidad, te publican algo como esto y tú en medio de toda la angustia puedes tomarlo como algo verídico, como algo confiable. Entonces, este tipo de noticias no deberían compartirse, no deberíamos verlas, no deberíamos seguir esta clase de páginas y por supuesto ni ellos deberían hacer estas cosas.
Sabemos por qué lo hacen, pues, ¿no? Lo hacen porque les permite tener más seguidores. Este sensacionalismo, este amarillismo les permite tener más seguidores porque venden morbo y entonces venden publicidad y ese es su negocio, por eso lo hacen. La verdad oculta del coronavirus, o sea, esos tipos de títulos, mm, lo que están haciendo es vender morbo, pues. Entonces, más o menos me explico la idea. Este tipo de publicaciones no deberíamos ni verlas ni compartirlas. Hay que tratar de incluso reportarlas tal vez, porque en una situación de crisis en salud pública, algo como esto debería ser este, de llamar la atención, ¿no? Entonces, respecto de la información, bueno, pues vamos a buscar fuentes confiables, vamos a buscar fuentes fidedignas, oficiales y evitar el morbo del sensacionalismo. ¿Qué más necesitamos? Vamos a tener que identificar lo necesario. Por ejemplo, los síntomas. Les decía hace ratito, es impresionante cómo la gente no conoce los síntomas, ¿sí? O piensan que un solo síntoma ya les hace sospechosos de contagio, ¿sí? Entonces, si revisas la información oficial, te darás cuenta de que la Secretaría de Salud Pública en México ha dicho que tienes que tener por lo menos 2 síntomas, ¿sí? De los principales y un síntoma de una lista de como 10, 15 síntomas, que es un síntoma de los no principales. Te dicen, tienes que tener entre dolor de cabeza, tos seca o fiebre. De esos 3 síntomas principales, tú tienes que presentar por lo menos 2, si no, no eres sospechoso de contagio. Entonces, esa información la gente no la tiene. Yo no voy a ahondar en esto porque no soy especialista, les comparto lo que yo he visto de la información oficial. Pero la gente no tiene presente los síntomas. Entonces, lo que pasa es que si yo no sé cuáles son los síntomas, cuando tengo un síntoma, ¿sí? Y la ansiedad me va a provocar síntomas, voy a pensar que ya estoy contagiado. Porque no sé cuáles son los síntomas, pues, ¿no? Entonces lo voy a confundir. Es importantísimo que la gente conozca cuáles son los síntomas y cuándo me puedo considerar como sospechoso de contagio. Tengo que tener los números de emergencia, porque una vez, si ya presento los síntomas y ya vi que puedo ser sospechoso de contagio, entonces tengo que saber qué hacer. Entonces tengo que tener a la mano, saber dónde encontrar esos números de emergencia. Tengo que saber las formas de contagio, porque si no va a pasar lo que les decía hace un rato. Voy a sacar la cabeza por la ventana y voy a empezar a pensar que ya me contagié, ¿sí? Es bien importante que la gente sepa, por ejemplo, que el virus no viaja en el aire. Eso ya también lo dijeron las autoridades de salud a nivel mundial. Entonces, el virus no está en el aire, está en las superficies, por ejemplo. Pero habrá que darnos a la tarea de investigar. Y tengo que investigar también cuáles son los productos de limpieza que puedo utilizar y cuáles son las formas de limpieza, ¿sí? Supieron de los casos de personas que se tomaron cloro porque estaban buscando no contagiarse. Entonces, imagínate al nivel al que llegaron. Varias de esas personas fallecieron. Eh, yo la última noticia que vi al respecto fue hace como unos 15 días, 3 semanas más o menos, en una ciudad en el centro del país y como 10 o 15 personas habían internadas, algo así. Cuando yo vi la nota había como 5 que habían fallecido. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar el miedo de la desinformación, ¿no? Entonces, ¿qué productos debo utilizar y de qué manera voy a utilizar esos productos? ¿Cuánta distancia es la sana distancia? ¿Sí? De pronto se darán cuenta de que hay gente que dice 1 metro, hay quienes te dicen 1,5 metros, hay quienes te dicen, no, tiene que ser 2 metros. Entonces, a ver, ¿cuál es la sana distancia? Pues, ¿qué dicen las fuentes oficiales? ¿Qué dicen los especialistas? Toda esta información es información básica. Si yo la tengo, me va a permitir sentir que puedo ejecutar las acciones correctas, que estoy haciendo lo que debo hacer y por tanto me voy a tranquilizar. Pero si no busco esta información, entonces estoy ejecutando acciones que no me van a dar la seguridad de que estoy haciendo lo correcto, de que me estoy protegiendo. ¿Más o menos me explico? Tener toda esta información es muy importante por otra razón, en términos psicológicos, porque el miedo también viene de la imaginación. Entonces, si yo digo, no sé cuáles son las formas de contagio, ¿sí? Si yo le pregunto a alguien, ¿cuáles son las formas de contagio? Me dice, no sé. Entonces, esas formas de contagio que no sabe, se las va a imaginar, ¿sí? Cuando nuestro cerebro no tiene una línea de información, entonces esa línea de información se llena con la imaginación. Y la imaginación nos puede llevar a pensar una cantidad impresionante de cosas.
¿sí? Normalmente la imaginación nos va a llevar a los peores escenarios. Entonces me voy a imaginar que van a pasar cosas terribles, ¿sí? Y eso va a hacer que mi angustia se incremente, mi ansiedad, mi estrés y mi miedo crezcan. Entonces es muy importante tener la información necesaria, pero no sobresaturarlos, ¿sí? ¿Me explico? Ni un extremo ni otro. Ni nos informemos de más, ni nos desinformemos, pues. Y esa es una pregunta que me parece que es básica, ¿sí? ¿Qué está en tus manos y qué no? Las cosas que están en nuestras manos hay que ejecutarlas. ¿Qué hacemos con las cosas que no están en nuestras manos? ¿Cómo le hago cuando algo ya no puedo yo influir en ello, ya no puedo modificarlo? Si me mantengo ahí pensando, pues nomás me voy a angustiar. Entonces, ahí es donde está el truco, pues. Las cosas que no están en mis manos, pues ya no debo intentar moverle. No debo intentar hacer algo que va a resultar completamente ineficaz. Así que lo que hago es que me despego de ahí, ¿sí? Pero ¿y si me muero? Pues si te mueres te vas a morir de todas maneras, aunque estés buscando o no. O sea, me explico. Ojalá que no, por supuesto. Y cuídate y busca la información que necesitas y ejecuta las acciones de prevención y cuida a tu gente. Cuídate y cuida a tu gente. Pero si eso va a suceder, va a pasar, aunque tú estés ahí revisando página tras página tras página o estés viendo noticiero tras noticiero tras noticiero. ¿Me explico? Entonces, hay que hacer lo que está en nuestras manos y nada más. No tratar de hacer más allá, porque nada más vas a conseguir angustia. Entonces, ya tenemos la información completa. Hay que ejecutar las acciones de prevención y luego vamos a mantenernos ocupados, ¿sí? ¿Cómo le hacemos para no tratar de para no tratar de influir en aquello que no está en nuestras manos? ¿Cómo le hacemos? Pues nos mantenemos ocupados. De esto quiero platicarles un poquito. Yo creo que una de las principales cosas que la gente está haciendo, las personas que están en cuarentena, es manejar tiempo de ocio. Mucha gente empieza también a comentarme que se fastidian, ¿sí? Probablemente lo vamos viendo todos. Se van fastidiando de la televisión, se van fastidiando de estar viendo Netflix, porque están tomando demasiado tiempo de ocio. El tiempo de ocio es importante, pero no debería ser el único tipo de actividad. Si tú no estás trabajando y estás en cuarentena con tu familia, este tipo de actividades no deberían ser las únicas. Hay que tomarse un rato. Pero otra de las cosas que podemos hacer es buscar el humor, ¿sí? El humor es un ansiolítico, es un antidepresivo natural. Si yo me mantengo riendo, si yo me mantengo eh, en algo que me mantenga de buen humor, que me mantenga relajado por la risa, entonces voy a estar más tranquilo. Es como una barrera al miedo, es una barrera a la ansiedad. Así que es muy buena recomendación que ustedes busquen estar en contacto con la gente, con su gente, por supuesto, pero además gente que les haga reír, que vean a su comediante favorito, que se pongan a ver una película de comedia, que busquen chistes, que en general, ¿sí? Que se lean aquel libro de chistes que tienen ahí guardado, no sé. La risa es algo que nos permite mantenernos relajados. Entonces, en una situación de ansiedad es una de las mejores alternativas. Otra cosa que podemos hacer, esta la, la estamos aplicando mucho, ¿no? La de lunes empiezo ya. El ejercicio también es un ansiolítico natural. También nos permite que nuestra química cerebral funcione de mejor manera, que nos ayude a regular la ansiedad, el miedo, el estrés, que nos mantenga de mejor humor, que nos permita dormir más, que nos genere, nos ayude con el hambre, que el sueño sea más profundo, etc. Entonces el ejercicio definitivamente es una de las estrategias básicas que se deben utilizar a la hora de combatir el estrés. Y en esta situación no solamente es combatir el estrés, sino mantenerse ocupado. Así que deberíamos también estar ejecutando esto. Mantenerse ocupados, además del evitar sobreinformarse, y esto que decíamos, que pensar lo mismo sin hacer algo es caer en la ansiedad, deberíamos también mantenernos en contacto con nuestra gente. ¿Sí? Las personas somos seres sociales, entonces es importante que estemos en contacto con nuestros amigos, con nuestra familia, no solamente para saber cómo están, que eso es algo que por supuesto pues, nos va a mantener tranquilos si sabemos que están bien, sino para convivir con ellos, para estar en contacto, para platicar, para ver cómo les va, para ver cómo están, para platicar sobre la película que vimos y sobre lo que
está pasando aquí en el día, lo que sea, pero estar en contacto con nuestra gente nos permite también relajarnos y nos permite cubrir esas necesidades básicas, ¿sí? Como la atención, el reconocimiento, la construcción de relaciones sanas, etcétera, ¿no? Hay que realizar actividades variadas, ¿sí? Yo les recomiendo que no se la pasen solo en el ocio, que no estén en pijama todo el día, porque entonces te da la sensación de que estás solamente haciendo un tipo de cosa. Me refiero con el ocio, ¿no? No vas avanzando en tus proyectos, nada más estás sintiendo, va a llegar un punto en el que vas a sentir que estás perdiendo el tiempo, ¿sí? Y el estar en pijama todo el día, pues también te va a permitir que o te va a generar la sensación de que no sales de la cama, ¿no? Supongo que lo podremos disfrutar algún día, sí. Habrá gente que a lo mejor me diga, ¿sabes qué? A mí me encanta estar en pijama, ¿no? Supongo. Déjenme ver. eh, Estancado, ajá. Carmen dice, puede hacernos sentir que estamos estancados. También hay que planificar el día, ¿sí? No improvisarnos. Eso es importante porque si nosotros planificamos el día, vamos teniendo actividades que hacer una tras otra, pero si nos vamos improvisando es más fácil que nos regresemos al ocio porque no tenemos una cadena de acciones que ejecutar. También deberíamos o podríamos atender proyectos pendientes, todos tenemos proyectos pendientes, podríamos generar nuevos proyectos de todo tipo de áreas de vida, que ahorita se las defino también. Y una cosa que yo les decía también hace un tiempo en otra charla sobre este tema, hay que atrevernos a experimentar. La gente me ha dicho varias veces, es que a mí no me gusta hacer eso, es que yo no hago esas cosas, es que son cosas que uno no hace, es que entiendo, pues entiendo que no son hábitos que uno tenga, a lo mejor el leer mucho, a lo mejor el jugar juegos de mesa, a lo mejor el hacer yoga. Son cosas que yo nunca he hecho. Sí, está bien, pero estamos viviendo una situación que nunca habíamos vivido. Entonces, en una situación que nunca habíamos vivido, ¿por qué no haríamos algo que nunca hemos hecho? Entonces, yo lo que les invito es atrévanse a hacer cosas que no han hecho antes, atrévanse a experimentar. El yo nunca he hecho eso les va a limitar. De pronto puede ser que corran el riesgo también de que si están en cuarentena, no están saliendo, se les acabe la cantidad de actividades que vayan a hacer y se me vayan a fastidiar. Y por último, ya se me anda acabando el tiempo, les dejo algunas posibles actividades en función de las diferentes áreas, ¿no? De las diferentes áreas de vida. El ocio, por supuesto, como decíamos, pero también pueden ser actividades sociales, ¿sí? Estar con nuestros amigos, estar con nuestra familia, ¿sí? A través de videollamada me refiero, a través de internet. Actividades de aprendizaje, ¿sí? Estás tomando algún curso en línea, estás leyendo algo, estás, no sé, leyéndote un libro, leyendo sobre algún tema en particular. También puede ser que hagamos acciones de limpieza, ¿sí? Actividades de limpieza de casa, actividades de limpieza personal, por supuesto. Actividades en pareja también puede ser. O actividades con familiares, de trabajo, personales o de ayuda a otros. Todas estas son categorías, si se fijan, ¿sí? No les estoy diciendo exactamente qué hacer. Les sugiero diferentes áreas en las que pueden ejecutar muchas acciones distintas. Esta lista yo la hice con el objetivo de responder esta pregunta que de pronto la gente hace. Es que, ¿qué más hace uno? ¿Sí? Cuando me dicen, pues es que me cansé de ver la tele. Bueno, pues hay más cosas que hacer. ¿Y qué más? O sea, que no se les ocurre qué más hacer. Y bueno, es que hay diferentes áreas. Si ya te cansaste de ver la tele, estás en el área de ocio. Bueno, ve a buscar a tu gente. ¿Sí? Ya te cansaste de ellos, bueno, pues también ve a ver a tu familia. ¿Sí? Ya te cansaste de eso, bueno, pues haz algo de trabajo. Haz actividades de crecimiento personal, de aprendizaje. Haz cosas con tu pareja o de ayuda a otros. Todos desde nuestra trinchera podemos ejecutar acciones. Hay gente allá afuera que está armando paquetitos de comida con un sándwich, un juguito, una botellita de agua y anda fuera de los hospitales repartiendo. ¿Sí? No digo que hagamos eso, digo que cada uno desde nuestra trinchera podemos hacer cosas para ayudar a otros y eso también nos va a permitir, además de la ayuda en sí misma, nos va a permitir también sentir que estamos ofreciendo, nos va a permitir sentirnos tranquilos y nos va a permitir sentirnos ocupados. Entonces creo que probablemente todas las primeras de la lista son cosas que pueden considerar, pero la ayuda a otros no todos la están considerando. Y me parece que podríamos también abonar un poquito en eso.